suerte de contar hoy con el doctor José María Pérez Pomares. Viene precisamente de la Universidad de Málaga, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga. Su tesis doctoral ya fue premio extraordinario de doctorado en el año 2000 y donde inició sus investigaciones en desarrollo embrionario de corazón en vertebrados y su relación con enfermedades del sistema cardiovascular. Esa línea de investigación continuó posteriormente en los Estados Unidos. Normalmente la carrera del investigador hace la tesis doctoral y luego nos vamos por un periodo de 2, 5, o hay algunos que no vuelven, años al extranjero. Y la suerte es que él luego, después de formarse en Estados Unidos, ha vuelto de nuevo a España y se ha reincorporado como profesor titular aquí en la Universidad de Málaga. Un poco pues devolviendo toda la formación que él ha adquirido, pues devolviéndola a nuestra universidad. Es científico visitante en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el CENIC, en Madrid, que es uno de los centros de referencia actualmente mundiales en temas relacionados con el sistema cardiovascular, y eso ya nos da una garantía de la calidad de este investigador. En 2007 recibió el premio Tercer Milenio concedido por la Junta de Andalucía al mejor investigador joven del año. Ha participado en 15 proyectos de investigación, 7 de ellos como director, como investigador principal. Varios proyectos financiados por instituciones nacionales y internacionales, que son normalmente de la Unión Europea. Es autor de más de 45 trabajos científicos publicados en revistas internacionales y ha dado numerosas conferencias en prestigiosos centros como en Estados Unidos, en Noruega, en Francia, en Japón y hoy en ámbito cultural del Corte Inglés en Contrarrelaciones. No me quiero extender más. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y todo tuyo. Muchas gracias. Yo he venido hoy aquí a dar una perspectiva un poco singular de las enfermedades que afectan al sistema cardiovascular y de las, me temo que de momento, terribles perspectivas acerca de muchas de estas enfermedades en el siglo que acabamos de empezar. Sin embargo, me parece a mí que mi punto de vista va a ser un punto de vista un poco especial porque, como ha dicho el doctor Viguera, yo soy biólogo y mi punto de vista es un poco distinto, creo, que el que tienen otras personas que se dedican a la ciencia cardiovascular, y voy a intentar irme explicando a lo largo de toda esta charla. Esta primera diapositiva va a ser una especie de motivo común en muchas de las diferentes imágenes que van a ir apareciendo a lo largo de esta charla, porque nos va a guiar específicamente en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. Este es un esquema que aparece en la página web de la OCDE, es una página informativa abierta a todo el mundo y es especialmente interesante para aquellos que quieran saber cuáles son las incidencias de diferentes enfermedades en el mundo. Bueno, lo que nos dice la OCDE es que ahora mismo mueren en el mundo más personas por enfermedades cardiovasculares de las que mueren por otros tipos de enfermedades como el cáncer o algunos accidentes o causas sobrevenidas, como por ejemplo muertes en guerras y cosas parecidas. Utilizando este mismo esquema, que es así como un poco planetario, podemos subdividir el conjunto de las enfermedades cardiovasculares representadas por este círculo bastante grande en toda una serie de pequeños satélites que representan subtipos de estas enfermedades. Probablemente las dos más importantes por su impacto son las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades en las que el corazón se ve desprovisto de la provisión habitual de oxígeno, y aquellas enfermedades también en las que por pérdida de vascularización del tejido nervioso, el tejido nervioso muere, ¿no? Estas son las enfermedades cerebrovasculares. No obstante, a pesar de que estas son los dos tipos de enfermedades más importantes, yo voy a expandir un poco todo este sistema planetario de las enfermedades cardiovasculares y voy a añadir otros dos grandes grupos. Hay muchos más, enfermedades como las arritmias o como las valvulopatías, que no vamos a tratar hoy aquí por falta de tiempo, pero yo he añadido otros dos grupos más de enfermedades que son especialmente interesantes desde muchos puntos de vista. Un grupo de ellos son el grupo de las cardiomiopatías. El 2% de estas personas que mueren por enfermedades cardiovasculares lo hacen por cardiomiopatías, es decir, por defectos en la estructura general del músculo. Aquí la gente muere por problemas, básicamente por pérdida de masa muscular, por muerte de cardiomiocitos, y en este caso porque los cardiomiocitos cambian su función por una serie de transformaciones relacionadas con las patologías. Y luego hay un pequeño grupo que nos es especialmente
preocupante, aunque solamente afecta a un porcentaje pequeño de las personas que mueren por enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades congénitas del corazón, que afectan a niños que nacen con deficiencias graves en la estructura de su corazón y por lo tanto en su actividad. Y claro, yo creo que no tengo que explicar en esta audiencia que por muchas razones distintas nos afectan de forma distinta las enfermedades de las personas adultas que las de los niños, ¿no? Los niños siempre nos preocupan mucho y la situación es especialmente terrible en el caso de las congénitas, porque más de la mitad de los niños que nacen con malformaciones congénitas graves mueren durante el primer año de vida. Así que yo creo que esto merece especialmente nuestra atención desde muchos puntos de vista. Ahora mismo las enfermedades cardiovasculares tomadas como un conjunto de enfermedades se están transformando en una especie de pandemia, realmente una epidemia que afecta a todo el mundo. Aquí esta es también una imagen extraída de la web de la OCDE, donde se muestra con un código de colores la incidencia de estas enfermedades: menor incidencia en verde, mayor incidencia en rojo. Que nadie se confíe porque nosotros estamos en verde, porque solamente significa que estamos un poquito mejor que los demás. Bien, la realidad es que las enfermedades cardiovasculares en su conjunto, y excluimos por supuesto las congénitas, están directamente correlacionadas con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular, y la Unión Europea acaba de estimar que la población de europeos con más de 65 años, bien entrados en la situación de riesgo, se duplicará en 2060 hasta alcanzar los 150 millones de personas, ¿no? Esto simplemente teniendo en cuenta el número de personas, que ya de por sí es suficiente, pero también el coste brutal que esto supone para los sistemas sanitarios de salud, estimado actualmente en unos 196.000 millones de euros en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, pues nos da una dimensión clara del problema real. Cuando estaba preparando esta charla, una de las cosas que yo no quería dejar pasar por alto era detallar al principio cuáles son los desafíos reales de la medicina cardiovascular y de la investigación cardiovascular. Y bueno, había muchas formas de hacerlo un poco en frío, y entonces se me ocurrió citar a esta persona de aquí, que probablemente a muchos no les suena por la cara, pero que es el escritor italiano Italo Calvino, ¿no? Entonces, Italo Calvino, unos años antes de morir, escribió un libro que se llamaba 6 propuestas para el próximo milenio, que por supuesto no tenía nada de científico, eran propuestas para el desarrollo de la literatura en el siglo XXI. Pero sorprende cuando uno detalla esos principios que Calvino desgranaba en su literatura, lo bien que casan con los desafíos reales de la medicina cardiovascular en el siglo XXI, que yo les voy a traducir aquí en rojo para que nos entendamos claramente, ¿no? De forma tal que, por un lado, parece evidente que necesitamos generar una serie de terapias para el tratamiento de las enfermedades que no tengan efectos secundarios. Es también muy importante que estos tratamientos sean de rápida aplicación. Más importante casi, diría todavía, a la vista de cómo están creciendo las enfermedades cardiovasculares en los países occidentales, que estos tratamientos sean accesibles a la terapia. Por supuesto, contamos con que deben ser eficaces, deben ser precisos. Y estos dos últimos puntos son especialmente interesantes, porque es necesario que estas nuevas terapias sean unas terapias que aprovechen el avance tecnológico que se da en diversos ámbitos y que además procure aplicar métodos preventivos. Luego hablaremos de la importancia de la prevención en el control del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. El último, casi diría que este, que parece que es el que es un poco más exótico, es en el fondo el que me trae aquí a mí, porque uno de los grandes objetivos que tenemos que tener siempre en mente, y ese es de verdad un desafío, es desarrollar un conocimiento científico superior acerca del sistema cardiovascular. Entender cómo se forma, cómo madura y cómo degenera el sistema cardiovascular es esencial para entender las enfermedades que lo van a afectar, ¿no? Y ahora probablemente alguno está pensando, este señor ya está como Paco Umbral diciendo yo he venido aquí a hablar de mi libro, y efectivamente esto es en parte así. Esta diapositiva es una diapositiva para insistir en un concepto que va a salir probablemente muchas veces en las charlas de este fantástico ciclo, acerca de esa supuesta dicotomía entre ciencia básica y ciencia translacional. La ciencia translacional, que es la ciencia aplicada, la ciencia que directamente podemos poner en marcha y usar en los hospitales y que es la que nuestros políticos quieren empujar, y la ciencia básica, que a nosotros nos gusta más llamar fundamental, que es aquella que genera conocimiento. Bueno, hacer pan es evidentemente ciencia translacional, pero cultivar trigo es hacer ciencia básica, y ya me dirán ustedes cómo llegamos hasta aquí sin esto. O sea, pues este mensaje tan sencillo hay mucha gente que no lo entiende todavía bien. ¿Por qué las enfermedades del sistema cardiovascular son complicadas? Bueno, pues son complicadas en cierto modo, y esto parece un poco una obviedad, porque el corazón es un órgano muy complejo. Básicamente, y para resumirlo, yo no voy a hacer en absoluto una clase de anatomía aquí, es una gran bolsa formada por músculo que tiene diferentes cavidades conectadas y que se contraen de una forma perfectamente coordinada.
Básicamente este corazón nos va a permitir soportar dos circulaciones distintas de sangre. Un circuito pulmonar, que está solamente basado en la zona derecha del corazón, que permite la oxigenación de la sangre que llega a este atrio derecho sin oxígeno y que va a salir por la arteria pulmonar, a los pulmones para oxigenarse, y que luego va a volver a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y de allí va a salir a través de la arteria aorta para irrigar el resto del corazón. Por supuesto, hay muchas estructuras que son vitales para el funcionamiento del corazón, que aquí están pintadas en blanco, que no son estructuras musculares, o no son estructuras musculares en el sentido de que son autorrítmicas y capaces de contraerse ellas solas. Muchas de ellas son estructuras fibrosas que regulan el paso de la sangre de una cámara a otra y que son muy importantes. Pero el corazón no es solamente estructuralmente complejo, es compleja su propia historia natural, su propio desarrollo es sorprendente porque el corazón está obligado a trabajar antes de haber completado su desarrollo. Antes de que nuestro corazón llegue a ser así, mucho antes de que llegue a ser así, este corazón está obligado a contraerse. En el caso del embrión humano, la contracción del corazón empieza alrededor de las 3 semanas de gestación, 21 días, y cuando se para nos tachan del registro civil. O sea que realmente está trabajando siempre. El cálculo estimado es aproximadamente, en una vida media de unos 80 años, con una tasa media de latido de unos 70 latidos por minuto, pues el corazón latiría unos 3.500 millones de veces, lo cual es una auténtica barbaridad. Bien, no podemos probablemente entender todo lo que sabemos acerca de las enfermedades cardiovasculares y buena parte de la investigación moderna acerca de las enfermedades y de sus orígenes y también del desarrollo de diferentes terapias sin entender lo importante que han sido diferentes tipos de tecnologías para comprender estos aspectos, ¿no? Algunas tecnologías realmente sencillas, muy clásicas y que forman parte ya icono de la medicina propiamente dicha. Ya casi nadie asocia esto directamente a un corazón, sino que lo hace a un médico, a un señor con una bata, ¿no? Este tipo de tecnologías muy básicas siguen funcionando muy bien, permiten relacionar la función, la actividad del corazón con una serie de problemas. Los estudiantes anglosajones saben rápidamente que utilizando esta doble cruz situada sobre la caja torácica pueden identificar las 4 válvulas básicas del corazón mediante sonidos, dependiendo de la posición que el estetoscopio adopte en las diferentes posiciones intercostales. Se identifica la válvula pulmonar, la válvula aórtica, que son las válvulas que controlan la salida de los ventrículos a las grandes arterias, o las válvulas tricúspide y mitral, que controlan el paso entre los atrios y los ventrículos. Los americanos, que son así de simpáticos, tienen una regla mnemotécnica con una frase para no olvidarse nunca, que sería algo así como "Physicians always take your money", que significa "los médicos siempre aceptan su dinero". Entonces no se les olvida nunca. Bien. Las tecnologías han seguido desarrollándose cada vez más, insisto, aprovechando otros desarrollos tecnológicos en campos completamente distintos. El desarrollo de las técnicas electrocardiográficas permitió utilizar toda esta transmisión característica de un impulso nervioso en el corazón que controla la contracción coordinada de diferentes cámaras con diferentes fases de esta contracción. Esto se puede observar perfectamente aquí. Esta es una curva típica que refleja este proceso de contracción. Muchas veces estas investigaciones se han desarrollado gracias al talento natural de algunas personas y su insistencia en hacer cosas que entonces se consideraban bastante raras. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, este señor, André Desiré Waller, se dedicaba a hacerle electrocardiografías a su perro. Entonces este señor le ponía un collar al perro y le metía las 2 patas en 2 cacharros distintos, en 2 peceras distintas, con agua con sal, y le ponía electrodos, ¿no? La cosa se hizo tan famosa en Londres que es uno de los primeros animales que generó una interpelación en la Cámara de los Comunes acerca de la tortura de los animales según el Acta de 1876. En fin, bueno, aparte de este tipo de técnicas, por supuesto, otras muchas técnicas han sido importantes para conocer cuáles eran los defectos que causaban las diferentes patologías y cuáles eran las actividades, por ejemplo, de contractilidad del corazón en diferentes situaciones, ¿no? Utilizando técnicas muy distintas que pasan desde los rayos X al ultrasonido, la resonancia magnética nuclear. Pero por supuesto, aparte de estas tecnologías que son propiamente clínicas, aunque se siguen utilizando mucho también cuando uno necesita analizar la otra parte de la historia, hay otras tecnologías que no son especialmente queridas a los que hacemos ese tipo de investigación básica y que están relacionadas, por ejemplo, con la manipulación del genoma de los animales. El otro día el doctor Barbací también las citó durante su conferencia, ¿no? Son de uso generalizado en muchos ámbitos distintos, no solamente en la medicina cardiovascular. Podemos hacer cosas como manipular el genoma para conseguir que diferentes animales sean completamente fluorescentes. Pero también podemos utilizar tecnologías avanzadas
para conseguir que solo una parte de ese organismo sea fluorescente, en este caso, por ejemplo, el corazón. Este es el corazón de un pequeño pez, de un pez cebra, que es un modelo clásico en los laboratorios para el estudio del desarrollo y en general de las enfermedades cardiovasculares. Hay otras muchas técnicas, no me voy a detener, pero podemos hacer cosas como extraer células y manipularlas in vitro en el laboratorio, obteniendo grandes cantidades de tejido, cosa que no es posible en otras muchas circunstancias in vivo, y podemos hacer análisis masivos, por ejemplo, de expresión de genes, podemos analizar miles o decenas de miles de genes de golpe e igualmente con proteínas, o sea que son tecnologías extraordinariamente potentes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ir reproduciendo aquí en la esquina superior derecha este pequeño sistema planetario para ir marcando los grupos de enfermedades de los que vamos a ir hablando. Prometí hablar de 4 y eso es lo que voy a hacer. Las primeras están dedicadas a esas enfermedades que se llaman enfermedades congénitas del corazón. Es evidente que cuando un niño nace con una deficiencia grave en la estructura de su corazón, esta ha tenido que generarse durante el desarrollo embrionario, pero esto tampoco estuvo tan claro durante mucho tiempo y desde luego el conocimiento que había acerca de este tipo de malformaciones era bastante disperso. Debemos a esta señora, que era una canadiense, Mao Dawot, el haber realizado la primera clasificación sistemática de estas enfermedades, y a esta señora, que fue la primera catedrática en la Johns Hopkins Medical University, que es una de las facultades médicas más importantes de Estados Unidos, el haber relacionado la presencia de cierto tipo de características en los niños recién nacidos, esta cianosis, este color azul típico de las extremidades y en algunas zonas del rostro, con problemas cardíacos graves por problema de oxigenación de los tejidos. Helen Taussig hizo algo que era extraordinariamente importante, que es poner conjuntamente a trabajar a los patólogos que conocían cuáles eran los defectos que aparecían a veces en esos corazones, a los clínicos que trataban a los niños y a los investigadores básicos que se dedicaban a estudiar cómo se desarrollaba el corazón. Buena parte de este estudio empieza haciendo algo que es quizá un poco duro de hacer con un corazón de un niño que ha muerto por una de estas enfermedades, pero que es esencial para que esto no vuelva a suceder en el futuro, que es analizar los defectos. A veces los defectos son realmente tremendos, como estos grandes orificios que comunican todas las cámaras del corazón. Este es uno de los casos más tremendos que se pueden encontrar. La lista es casi interminable de diferentes tipos de malformaciones. Algunas de ellas son muy conocidas, como la tetralogía de Fallot, con un defecto que comunica los dos ventrículos, con un estrechamiento de la arteria pulmonar que casi no puede llevar sangre a los pulmones, y otra serie de defectos asociados. O casos también bastante curiosos, especialmente interesantes desde un punto de vista del desarrollo del corazón, en el que las dos grandes arterias se equivocan y se conectan al ventrículo incorrecto. La arteria aorta, en lugar de estar conectada con el ventrículo izquierdo, lo está con el derecho, y al revés pasa con la arteria pulmonar, que debería estar al ventrículo derecho y está al izquierdo, con el consiguiente desastre de circulaciones de sangres oxigenadas y no oxigenadas. Hemos aprendido mucho acerca de cómo cambia el corazón, y el desarrollo de este órgano es bastante complicado. Es bastante complicado porque el corazón embrionario no es más que un pequeño tubo torcido con forma de U o con forma de S, dependiendo del estadio, que se tiene que transformar en este órgano que nosotros conocemos, con 4 cámaras distintas y que están situadas en una posición completamente distinta. Ha habido mucho trabajo que hacer en este ámbito para intentar correlacionar los diferentes dominios, aquí marcados con colores distintos, del tubo cardíaco embrionario con las diferentes partes del corazón adulto. La gran pregunta era ¿qué corresponde a qué? O dicho de otra forma, ¿qué parte del corazón embrionario forma esta otra porción del corazón adulto? Este tipo de investigación ha permitido relacionar y establecer otra nueva clasificación de malformaciones cardíacas en función con las partes del corazón embrionario que se ven afectadas durante su desarrollo. Estos dos señores eran clínicos y hacían este tipo de trabajo anatómico y morfológico sobre los corazones malformados, y esta señora, que era mexicana de origen cubano, estudiaba el desarrollo embrionario en embriones de animales y trabajaban conjuntamente muchas veces para desarrollar algunas de las teorías acerca del origen de estas enfermedades. Por supuesto, en plena era de la biología molecular llegó un momento en el que la biología molecular tuvo que ser aplicada al corazón para identificar esos dominios, no solamente en términos de la anatomía, del aspecto que tenían debajo del microscopio, sino en términos también de la expresión de genes concretos. Esto es un corazón embrionario al completo y podrán ver que solamente algunas partes de este corazón expresan un gen en concreto, lo cual queda marcado aquí en color violeta, y otras partes que permanecen completamente en blanco. Esto permite generar toda una serie de mapas de expresión molecular que son muy útiles para relacionar los genes con las zonas del corazón embrionario y con los defectos que van a aparecer en el corazón adulto. Aquí voy a aprovechar y voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de un
de un colega y sin embargo amigo, que es Robert Kelly, que trabaja en la Universidad de Marsella, que durante muchos años ha estado trabajando en un gen que se llama TBX1 y que se expresa en esta parte de aquí del corazón embrionario. El corazón embrionario, decía antes, que no es más que un tubo, la sangre entra por este extremo y sale por este otro, ¿no? Este gen característicamente se expresa en esta zona, y los ratones que tienen problemas con este gen tienen graves deformaciones en el corazón en desarrollo. Entonces, una de las cosas que ha demostrado Robert con su trabajo es que en presencia de este gen hay otros genes secundarios que dependen de este, que se expresan normalmente en todo este dominio del corazón. Observen que esta parte de aquí está azul, pero si este gen desaparece, y esto es lo que nos muestran en estas paredes de aquí, los genes secundarios relacionados con este gen, con TBX1, desaparecen y toda esta parte es ahora blanca. Esta parte de aquí, por poner y por seguir tirando un poco del ejemplo, es una parte singular que recibe el nombre de miocardio subpulmonar y que es esencial, por ejemplo, para el desarrollo de este tipo de malformaciones como la tetralogía de Fallot, que hemos indicado antes. Entonces, la mayor parte de los casos de tetralogía de Fallot asociados a la delección de este gen realmente se generan por problemas en este trocito pequeñito de músculo que hay aquí. Y el segundo ejemplo que voy a poner, que es un ejemplo para hacer un poco de patria, es trabajo que hemos estado realizando en nuestro laboratorio. Este en concreto era trabajo que formaba parte de la tesis de Juan Antonio Guadix, que ahora está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Leiden. Y lo que hicimos entonces en el departamento fue estudiar otro ratón mutante, otro ratón al que le faltaba un gen. Este es un gen que se llama WT1 y del que se sabía que tenía diferentes defectos cardíacos. Nosotros estudiamos en detalle qué era lo que le pasaba y observamos que la pared del ratón mutante, que es esta que está aquí, esto es una ampliación del trocito este de la pared, la pared del ratón mutante es extraordinariamente delgada, está aquí marcado con la flecha roja, comparado con la pared de un ratón normal. Esta deficiencia normalmente causa la muerte del embrión in útero. Todos esos trabajos al final nos llevaron a un punto realmente interesante, porque una de las funciones de ese gen famoso, el gen WT1, que solamente está activo en la capa más externa del corazón, esta que aparece en azul, es un gen que está encargado ni más ni menos que de sintetizar ácido retinoico. Y a muchos de ustedes, claro, la palabra no les suena a nada, pero si les digo que es el principal derivado biológicamente activo de la vitamina A, van a entender el problema que supone el no tener una síntesis de este tipo de producto. Nosotros tomamos los precursores químicos del ácido retinoico en la dieta, en algunos alimentos que los contienen en grandes cantidades, como los alimentos que tienen betacaroteno. Y lo que demostró nuestro estudio es que incrementando la cantidad del gen VT1, uno puede incrementar al mismo tiempo la producción de ácido retinoico, estableciendo una relación unívoca entre estos dos genes. Por cierto, que se sabe desde hace muchísimo tiempo que la deficiencia en vitamina A en las dietas causa severos problemas cardiovasculares, incluyendo un adelgazamiento de la pared del corazón humano. Básicamente lo que hacemos es identificar con pequeñas bolitas, con pequeñas esferitas, distintos genes. Y esto no ilustra ni más ni menos que la complejidad de la relación que se establece entre muchos genes durante el desarrollo embrionario, pero por supuesto también durante la vida adulta. ¿Por qué es importante conocer qué genes están implicados en el origen del defecto? Pues obviamente porque esto tiene un elevado valor diagnóstico. Saber que este gen de aquí se correlaciona con un número determinado de genes y en qué manera lo hace es importante para buscar nuevos marcadores diagnósticos tempranos para estas enfermedades, y por supuesto porque nos puede dar muchas pistas acerca del origen de la enfermedad. Y esto en el caso de las enfermedades congénitas no es banal, porque se sabe desde hace mucho tiempo que en sitios en los que hay una especial polución o hay vertidos de metales pesados, por ejemplo, la cantidad de niños que nacen con malformaciones cardíacas se eleva de forma notable. Algunos elementos químicos relativamente comunes en alguno de estos vertidos tóxicos, como el litio, es perfectamente capaz de bloquear toda una cadena de proteínas que las células usan para informarse, usan para traspasar parte de la información que hay fuera de la célula. Esta es la membrana de la célula que la separa del exterior. Esta información que está en el exterior pasa al interior de la célula a través de estas proteínas. Concentraciones importantes de litio bloquean esta señalización y pueden causar graves problemas.